con convicción debemos empezarle a pedir a Dios que nos ayude en este camino que obviamente no es fácil, pero tampoco es imposible. Ya, entonces el apóstol estaba hablando esta semana de la palabra, el poder que tiene la palabra, cuando realmente hacemos las cosas de acuerdo a lo que dice el prácticamente la Biblia, ¿no? Pero solamente no es eso, sino también una convicción, tener aceptación, aceptar la ayuda, con humildad, empezar a, a dejarnos guiar. Ya porque muchas veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión y no permitimos que otro nos corrija. Solamente nosotros queremos tener la razón en todo y realmente no es así. Muchas veces las demás personas ven cosas que nosotros no vemos en nosotros porque no miramos para adentro, siempre miramos es para afuera. Siempre estamos viendo el error en los demás, pero no sabemos que nosotros muchas veces tenemos incluso hasta más errores que los demás. Y también el apóstol estaba hablando y se hacía una pausa ayer en los proverbios, el proverbio 28, en el versículo 4, donde habla de la ley. Ya, y dice el versículo 4, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Y mire que es una palabra bastante poderosa porque en muchas ocasiones nosotros creemos que todo lo que hacemos está bien hecho. El impío, el que no conoce, el que no respeta la ley de Dios, el que no respeta, el que no tiene una espiritualidad, el que anda por el mundo vagando como si todo fuera parte de un mal, prácticamente, lo podemos decir así. Se acoge tanto a lo negativo, a lo malo, que se queda estancado ahí y no ve un poco más allá. Esa oscuridad que no nos permite ver lo hermoso que ha sido la creación. Y no solamente eso, sino que también no permite ver que mi Dios mandó a su único hijo, a Jesús, a la cruz, fue para que nosotros fuéramos sanos y salvos. Lo mandó a pagar un precio por nosotros, imagínense. Ya, pero si nosotros no entendemos eso, no comprendemos eso, pues de ahí para adelante no vamos a entender absolutamente nada. Ya, pero es importante también saber que esa ley, si no andamos en los caminos de Dios, esa ley poco a poco nos va a empezar a atrapar, nos va a empezar a pasar la factura. Y lo hemos podido ver acá en el marco de la recuperación, lo hemos visto con personas que han entrado en una zona de confort y que se creen sabios en su propia opinión, han salido a la calle, no se han permitido realmente cambiar desde adentro, no se han permitido tener un avance en su vida, porque yo creo que las personas que llegan acá a la rehabilitación y, como dice el apóstol, vienen a llenar una silla, pero no se llevan nada bueno, no se nutren con la palabra, su espiritualidad prácticamente está muerta. Tal vez uno los ve aplaudiendo en una alabanza y todo eso, pero no lo hacen de corazón. No se han rendido ante un Dios que todo lo puede cambiar. Y precisamente ahí es donde radica todo. Desde ahí es donde hay un inicio. Ya tenemos que olvidar lo que hicimos afuera, todo el mal que nos pudieron haber hecho o lo que hicimos también, y empezar nuestra vida nuevamente, a regenerarnos, a restaurarnos. Pero esa restauración no solamente es de carne, no solamente es del cuerpo, porque algunos se podrán ya sentir
listos para ir a enfrentar el mundo, que ya llevan pocos meses, llevan unos meses y ya se sienten pues que han engordado, han subido de peso, ya no tienen la misma cara con la que entraron y ya dicen, no, yo ya estoy listo, ya estoy realmente listo, ya me quiero ir, ya yo lo he escuchado y lo sigo escuchando. Mi familia me dijo que solamente iba a estar por un tiempo corto, mientras me desintoxicaba, 2, 3 meses. O sea que solamente piensan es en eso, en la carne y la espiritualidad. ¿Para cuándo? Cuando tú empiezas a caminar conforme a los caminos de Dios, tú entiendes que no solamente es la carne, debes avivar, nutrir el espíritu para que obviamente eso sea lo que te mantenga, eso sea lo que te aleje de lo malo, ya de todas las decisiones malas que tomaste en el pasado. Pero si tú no has empezado a comprender eso, no vas a tener un avance, ni siquiera en el proceso, ni en tu vida tampoco, porque yo te lo puedo asegurar, vas a salir a la calle a lo mismo. Y lo hemos reflejado una y mil veces con personas que no han terminado procesos, se han ido para otro lado y ¿dónde están en este momento? Recaídos nuevamente o por allá en otra fundación, ya porque les da pena venirse para acá y empezar que obviamente cometieron un error y no son conscientes de que no era el tiempo donde ellos necesitaban, el tiempo que ellos necesitaban estar. Ya, pero entonces, pues quería hacer como una introducción mientras que el apóstol nos acompaña, pero entonces es como para que seamos conscientes, entremos en conciencia mientras que todo lo hagamos de acuerdo, conforme a la palabra de Dios, todo nos va a ayudar en esta vida. Ya veo al apóstol Matías. Apóstol, buenos días. Sí. Robin, buenos días. Como siempre, agradecido con Dios por esta mañana, por tenernos aquí, por permitirnos reunir en torno a sus cosas. Y pues nada, seguimos con el tema de los principios. De aquí en adelante, este capítulo le da mucho énfasis al tema de la ley. Creo que también se ha venido tocando en la escuela de sabios. Y es muy importante, decíamos ayer, porque la memoria no nos puede fallar. O sea, hay personas que se acostumbran y en el proceso de rehabilitación se incurre mucho en ese error, que tienen que estarlas empujando para que caminen. Y a mí, en este momento, solamente Dios, solamente el aprendizaje, solamente los conceptos. Yo no me puedo quedar y se puede usted acostumbrar de que toda la vida lo van a cuidar. Lo hemos planteado, aquí tenemos muchos, hay un grupo en el cual nos ayudamos todos, pero de ahí en adelante es su conciencia, es su visión, es las herramientas que usted haya incorporado en su proceso de rehabilitación. Es lo que queda en su interior. ¿Será que alguien tiene que recordarme de aquí en adelante lo bueno y lo malo, lo que me conviene y lo que no me conviene, lo que me edifica, lo que me destruye? Aquí ya hay personas que deben gozar de esa estabilidad, que requieren esa estabilidad.
que es importante tener esa estabilidad. Hemos hablado de los ladrones. Hemos hablado de no olvidarnos, no desconectarnos y que a veces nos toca que volver y repasar ciertas cosas. ¿Será que yo me la tengo que pasar o los líderes diciéndole a los chicos que tienen un promedio de un año en la fundación, no se relajen, no bajen la guardia? ¿Será que yo tengo que recordarle, en la fundación está prohibido el juego de manos? El juego de manos. Porque eso puede terminar en una contienda. Pero el proverbio hoy nos deja algo. Versículo 5 del capítulo 28. Los hombres malos no entienden el juicio. Dos cosas hay aquí. Mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Miren. Los hombres malos no entienden el juicio. Es importante que usted logre identificar cómo está juzgando usted su proceso, cómo está juzgando su propia vida, cómo está juzgando a las demás personas, cómo se está juzgando usted, cómo se está evaluando usted. Es importante eso. De la forma en que usted juzgue, usted se va a dar cuenta si todavía hay maldad en sus pensamientos, en sus emociones, en su interior. A veces emitimos unos juicios erróneos. Cuando hay mala intención, ¿cómo se juzga? Dice por allá Tito 1, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada. Todo está llevado, todo está mal. Voy a parafrasearle. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo juzga el proceso? ¿Cómo juzga este momento? ¿Qué juicio se emite? ¿Cómo está juzgando? Por un lado, juicios. ¿Cómo juzga a los compañeros? ¿Cómo juzga a los demás? Ojo. Y es un problema. En la sociedad, a lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. A mí me es tan complejo
Porque muchas veces en rehabilitación estamos tan fuera de la realidad que todo aquí lo vemos mal, lo vemos difícil, lo vemos complicado. Pero me llama la atención que incluso cuando estábamos afuera y tenemos que confrontarnos con esos juicios, antes de llegar aquí a hablar de entendimiento, es importante el entendimiento. El entendimiento es como esa claridad que usted necesita para caminar. Y muchos no tienen esa claridad, muchos no están entendidos. Muchos empiezan a ver todo difícil, todo pintado de negro. Muchos empiezan a caminar como con el bombillo apagado y se les prende el bombillo para juicios erróneos, negativos. Y volvemos a lo mismo. Yo se los digo porque cuando me falló mi proceso, donde yo tenía que evaluar, analizar, donde juzgué mal y donde muchas veces vivimos en una sociedad que aplaudimos al malo, que hemos arraigado tanto esos conceptos negativos que hoy se celebra lo malo. Yo cada vez me impresiono más que el hombre sin Dios cada vez vive más lejos de la verdad, cada vez distorsiona más la realidad. Y nosotros debemos tener unos principios que no debemos negociar. Miren, en sus oraciones incluyan esta parte del entendimiento. Muchos recaen, retroceden por falta de entendimiento. Una cosa no es estar en la fundación, pero otra cosa es que usted esté entendido. Por eso por allá en el Salmo se lo voy a regalar. En mis momentos duros me aferré a esta palabra y a esta verdad. Te haré entender y te enseñaré el camino. Te haré entender, entendimiento. Te haré entender y te enseñaré el camino sobre el cual debes de ir. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Hombres que en sus momentos de inspiración, en sus momentos de dificultad, se apartaban un poquito del ruido, meditaban, oraban, clamaban, invocaban al Señor. Y no pedían plata, no pedían que los sacaran de las circunstancias difíciles. Llegaban a entender. Mire, el entendimiento es un arma muy poderosa. Y cuando usted camina entendido, a usted la maldad no lo busca. Usted
Es un juez que imparte juicios. Y a veces yo miro cómo se emiten unos juicios tan erróneos que termina uno siendo el malo. Terminan siendo malos los papás. Terminan diciendo, es que no me quieren, es que no me comprenden. Cuando yo empiezo a estar entendido, yo no quiero acomodar las cosas a mi favor. Yo me ajusto, yo me acoplo, yo me amoldo, neuroplasticidad, a las situaciones y a las circunstancias. Yo no exijo. Aquí hay muchos que están teniendo 6, 8 meses y están exigiendo mucho. Exigen una cosa, exigen la otra. Debemos caminar entendidos. Y el aprendizaje, la terapia, la charla, el diálogo, la palabra de Dios. Muchos no han entendido por qué tienen que estar desconectados del mundo exterior. Muchos no han entendido por qué nuestras cargas tenemos que dejárselas al Señor. Muchos no han entendido, o sea, de corazón, de profundidad, que lo asimilen. ¿Por qué usted no puede ir y volver a los mismos combos? Muchos ni siquiera han logrado entender que su estilo de vida es distinto. Ojalá lo que hablamos en diciembre, ustedes lo tengan presente todavía. En diciembre decíamos, todos los diciembres que nos toquen de aquí en adelante, ojalá los padres lo hayan entendido. Yo no le voy a cambiar la vida a los papás. Pero hay papás aquí que son alcohólicos. Que tienen adicciones. ¿Y cómo van a poder sostener, como Dios manda, a su hijo cuando quiera flaquear, a su hija cuando quiera flaquear? Uno necesita un soporte. ¿Quién lo coja de la mano? Recuerde que ahí también hay un psicoactivo. Yo no le voy a cambiar la vida a nadie. Pero yo creo que aún desde la infancia ahí empezó mi adicción. Cuando en mi casa se idolatraba el alcohol, se idolatraba la rumba. Cuando llegaba alcohol por cajas, cuando había minibar en mi casa. Y una vez mi papá, en medio de un problema familiar, donde mi hermano menor se debatía entre la vida y la muerte,
y yo estaba hecho un caos. O sea, un caos es un caos. Me decía mi papá que eso me confrontó durísimo y eso me dio tanto pie para aguantarme mi proceso de rehabilitación. Me decía y me dijo, y esas palabras todo el tiempo en rehabilitación me retumbaron. No fueron ni regaño, no fueron hirientes, pero sí fueron sinceras. Me dijo, ¿cómo le digo yo a usted que deje el vicio si yo soy más vicioso? Si yo me fumo 3 cajetillas de cigarrillos diarias, ¿cómo le digo a usted que cambie si yo todos los días bebo alcohol? No hemos entendido que el hogar, la familia, la dinámica debe cambiar. Usted va a estar en la fundación, pero va a salir al mismo ambiente, al mismo entorno. Y el problema de la drogadicción no salió en la esquina, no salió en la olla. El problema de la drogadicción, con todo respeto, salió de la casa. Que en la calle, que en la esquina lo detonaron, así. Pero usted quiere regresar a la casa cuando la casa no ha surgido, no han surgido cambios. Entonces va a haber un yugo desigual. No va a haber una estabilidad como hablamos en el primer proverbio. Y hay muchas cosas como estas que debemos irle entendiendo. Estas charlas son para que nos abran el entendimiento, nos lo iluminen, nos lo aclaren y sepan y sepamos cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Muchachos no han entendido que usted no puede salir a buscar una loca. Muchachos no han entendido que yo aquí no puedo mezclar sentimientos. Ayer después del devocional, yo les decía ayer en el Vergel, terminamos el devocional, voy subiendo 3 muchachos abandonando proceso, retirándose de una fundación X. No habían llegado a su casa, no habían llegado a Cali. Iban saliendo caminando a coger el bus. Y ya todos 3 iban, cada uno con lo suyo. Por la calle, frenteado. Ya todos iban cargados. Y todos iban ahí armándolo. Por ahí, una rimadita, una rimadita. Me toca decirle una frase que yo utilizo mucho. Vamos saliendo. No entendieron para qué llegaron a la fundación. No entendieron cuál era el propósito, cuál era el rol. Yo logré entender qué estaba formando en mí, qué estaba tratando en mí esas lavadas en el río. ¿Qué estaba tratando en mí? El hecho que en la fundación no me dejaran lavar el arroz. El hecho que en la fundación me pusieran a comerme la ensalada.
yo logré entender por qué me tocó hacer un proceso de rehabilitación solo, sin visitas, sin llamadas, sin tienda, sin privilegios. Yo logré entender, pero tenía que encender mi entendimiento porque juzgaba mal. No me quieren, no me abandonan. Yo me hacía daño, claro, yo me lastimaba. Sentía cosas malucas. Cuando veía muchachos que hacían y deshacían, y esa mamá coadicta cada 8 días ahí, cada 8 días ahí, cada 8 días ahí. Esa mamá que le prendía de la pierna al hijo, hijo, no te vayas, te lo suplico, y se arrodillaba. Y yo decía, de raca, yo nunca me robé nada de mi casa, y casi le acaba la casa a la mamá. Pero hay que entender, ¿por qué no tienen sus familias? ¿Por qué no estás ahorita en un trabajo? ¿Por qué no estás en la universidad? ¿Por qué es necesario este par en tu vida? Muchos no han conectado con el propósito divino. ¿Por qué Dios está permitiendo circunstancias, este proceso, este momento? ¿Por qué Dios nos está desarmando y nos está armando? ¿Qué pasó ahí, Alexander? Sí. No, pero los muchachos aquí tirando unos gases en el día de mi apóstol y ya lo Pero están mi hijo, cortando. no lo mató el bazuco, no lo mató usted el bazuco, lo va a matar un silencioso de un compañero. Es lo que tiene es silencioso. Usted le está salvando Pero un dolor estomacal, ¿no? Dígale que antes lo suene, que no, él haciendo fuerza en esa silla para tirárselo de ladito, antes de usted motívelo a que lo charrasque con todo. Mejor que él no pierda una tripa. A usted no lo mató la olla, la calle, el bazuco. está muy fuerte, papá, está muy fuerte. Ya todos los días lo mismo, lo mismo. Pero pues usted, hay que ayudarle al amiguito, al hermanito. Usted sabe que de pronto el estómago. La mala flatulencia. Está falta un purgante, ¿no? Pero hay que comprender también al compañero. Yo como no me dejo robar mi paz por nada, Amén, amén, amén. usted sabe que yo le veo que hizo el amague y levantó la piernita, yo le digo, mi hermanito, hágale. Que lo tumbes. Y se atemporiza muchas veces que ese gas se evapora, mano. Debemos entender cómo juzgamos y cómo estamos entendiendo nuestro proceso, nuestra vida. Es un arte. ¿Qué estructura está dejando la fundación? La fundación quizás no te está preparando para que seas un empresario. Yo tengo eso claro. Para que seas un muy buen profesional, quizá. Esa no es la visión en la fundación. Pero realmente estamos entendiendo el carácter. Estamos entendiendo la construcción de un buen ser. Mire, vivimos en una sociedad cochina. Ni para qué le hablo de política. Ayer antes de acostarme me repetía las noticias y me levanté preocupado. Porque estaban hablando de salud, de la crisis de salud que hay en nuestro país. Y ahí entramos nosotros. El problema o la enfermedad de la drogadicción tiene que ver con salud. Y si la salud está colapsada,
al Estado, al gobierno, las políticas que hay, ustedes creen que vienen a protegernos, que vienen a resguardarnos, que vienen a auxiliarnos, les interesa. Y yo entendía toda la cantidad de hospitales, clínicas, IPS que han cerrado. Creo que eran más noticias. Ayer sobre las 10 de la noche, más noticias. Y decía, y mostraban los departamentos, Valle, Antioquia, Cundinamarca. Y yo decía, ¿y nosotros? Me toca juzgar, pero ese juicio me lleva a mí a dar más de mí, porque yo no espero nada del sistema de salud. El sistema de salud colapsó, está en crisis, está llevado. No hay recursos, no hay plata. Pelean los políticos, pelean los de derecha, los de izquierda, los de Petro. Bueno, no nos metamos ahí. Y eso que no hablo de una crisis que para mí la verdadera crisis. ¿Qué será de nuestro país cuando legalicemos? Está normalizado, ya usted le tiran el humo en la cara, pero ¿qué será cuando vengan esas leyes? ¿Cómo las vamos a asimilar? Si así que tenemos medio frenito, ¿usted cree que estamos preparados para abrirle la puerta a todo eso? No, señor. Ayer conté de una persona que me llamó de la cárcel. Fue a llevar un tusi a una finca y se enrumbó. Y enrúmbese, venga, mijo, venga, ya, tengo plata, le pagaron y quédese aquí en la fiesta. Y metiendo tusi que daba miedo, él fue a llevar la encomienda, quizá por sustentar un consumo, ganarse un dinero. Y están allá en la fiesta, decidió quedarse en la fiesta, solo fue a hacer un mandado y eso llegó, mejor dicho, llegó hasta nomás un operativo, eso llegaron hasta helicópteros por lado, todo aquí, venga y quietos ahí. Y eso hasta en esa finca habían fusiles, habían todo, miren. Y mire el problemón. Así enredamos la vida. Uno aquí intentando desenredarla, pero que usted se lleve una estructura. Yo logré entender este pensamiento. No está en los libros. ¿Cómo no sacrificar un periodo de tiempo? Yo decía 1, 2, 3 años lo sacrifico. Y ese poquito de tiempo que yo voy a sacrificar me va a permitir a mí, en los que yo voy a aprender un estilo de vida, hábitos saludables, hábitos sanos, me va a permitir a mí tener muchos años de expectativas de vida sanas. Ayer no pude estar en la escuela de sabios, Felipe. Pero esto de la ley es más delicado de lo que nos imaginamos. Yo sé que muchos de ustedes desconocen normas.
Yo medio he estudiado un poquito, pero me doy cuenta que no sé nada a nivel de normas, a nivel de leyes. Quiero seguir estudiando. Porque desconocemos demasiado. Y si nos uniéramos todos en ese mismo sentir, es mucho lo que hacemos, no solamente por nosotros, por tantas personas que están sufriendo hoy, por tantas personas, tantas mamás, tantos padres que no saben cómo salir del problema. Pero si usted no está entendido, usted no le va a ir no le va a dar entendimiento a los demás. Muchos no han entendido por qué tienen que estar pelados en la fundación. Y de aquí en adelante voy a tratar de abrirles el entendimiento a más de uno. Porque no tiene tienda, porque no tiene llamadas. A muchos que los están mimando mucho, los están consintiendo mucho, va a tocar decirles, Una vez una mamá mandamos al hijo a donde el odontólogo. Y su hijo fue donde el odontólogo y la mamá llegó allá, que porque ella tenía que pagarle al odontólogo, que porque ella tenía que arreglar con el odontólogo. Y la mamá, en su afán, en su desespero, en su emoción y sentimiento, sacó teléfono y ahí mismo empezó a conectar a su hijo con todo lo externo y a darle llamadas. Gracias a Dios, el Mono Alex, muchos lo conocen, hoy está en España. Y le dijo, no, mamá, el apóstol no me ha autorizado a mis llamadas. Lo quería sacar de la ley. Y ahí mismo. Y él le dijo, no, no me han autorizado llamadas. Y el mono tenía un teléfono de la fundación. Y ahí mismo, y sigue reforzando la conducta delictiva. Mire, esto de la ley no es por molestarlo, no es por el azar. Mire, hay una línea muy delgadita entre la drogadicción y el delito. Y quizá los jóvenes que minimizan, quizá los jóvenes que dicen, yo no voy a caer en las calles, yo no voy a comer las basuras, yo nunca voy a robar. Muchos que no logran entender que esta enfermedad es más compleja de lo que se imaginan. Pueden llegar a terminar haciendo cosas que ellos nunca se imaginaron. Se lo digo por experiencia propia. Si hay algo que me enseñaron a mí en mi casa, mi papá y mi mamá que no terminó la primaria, fue una mujer, es una mujer intachable, honesta, correcta, dadivosa, generosa. Lo mismo mi papá. Pero yo cuando empecé a coger juntas, empecé a coger amigos, siempre quise sacar mis estudios adelante, siempre quise actuar como me enseñaron, por el camino del bien. Usted por el mundo de la droga, por una adicción, usted termina violando la ley.
Anoche me llamaron para recoger a un pelado. Le pega a los papás. Está violando una ley divina de honrar a su papá y a su mamá. Le pega al papá y a la mamá, a dos viejitos. Se levanta a la madrugada a hacer bulla, a aprender y no se le puede decir nada. Y los otros hermanos están preocupados. Hemos visto chicos drogados asesinar a sus propios papás y después decir, yo no sé lo que hice, yo no sé qué me pasó. Muchos aquí han llegado a vender el cuerpo, han llegado a mentir, han llegado a robar. Muchas chicas. Y por eso aquí somos tan estrictos. Usted no es el objeto sexual, porque la droga lleva, en especial a las mujeres, a ese nivel. El hombre no las anda buscando para comprenderlas, para amarlas, para respetarlas, solo para utilizarlas. Solo para satisfacer sus necesidades y hasta luego. Así como cuando un hombre deja a una mujer con 2, 3 hijos. En estos días llegué a un restaurante en Dagua y me dijo el personal, yo tengo 12 hijos. ¿En qué momento 12 hijos? Por eso aquí a los caballeros también les enseñamos paternidad. Responsabilidad. Y muchos no quieren eso. Aquí hubo un muchacho, 18 meses. 18 meses. Y no pudo estabilizarse su área sexual. No se pudo estabilizar. Ayer un problema en una fundación, porque un chico se propasó con la trabajadora social, sexual, con la trabajadora social. Por eso sí ve que nos toca que devolvernos a los defectos de carácter, Felipe, a los 27 puntos, porque a veces se ve mucha compulsividad. Yo le decía ayer a Mónica, y Mónica me daba una información de algunas chicas, en especial chicas, y yo le decía, no, Pepa ya tiene que irse regulando. Ya esa compulsividad, Pepa, suave. Que mándeme un video que para el suplemento, no. Ya se tiene que ir humanizando. Y hay personas que te colaboran, que te ayudan, pero las personas tienen un límite. A uno le ayudan una vez, 2 veces, 3 veces, le hacen el favor, pero de ahí para allá, uno tiene que evitar volverse carga para los demás. Hay chicos aquí en la fundación que exigen. Y sus madres son empleadas domésticas, lavan ropa, se cohíben de ponerse, comprarse. Porque usted le está llevando una alta exigencia. Yo aquí pido lo necesario, no pido lujos. Y el que pueda darse los pinches, que se los dé, bendito Dios. Tampoco se tiene que afectar a usted. El que tenga para privilegio todos los fines de semana, que se los dé. Y si se los merece y si se los ha ganado, hágale. Pero si a otros les tocó como a mí, agua molida y viento raspado,
A mí me tocaba que irme para la galería de agua y cambiar pepinos, cambiar piñas, cambiar tomates, cambiar lulos, cambiar cilantro, cambiar cimarrón, lo que cultivábamos en la fundación. A veces no nos compraban porque salía mucho. Y yo cogía a los carniceros y yo por un gordito, en esa época se llamaba, le decían gordana. Y el jefe de la huerta, yo le decía a mi viejo, pues cambiemos pepinos con los carniceros para que nos dieran un gordito, un pedacito de gordo. Y yo me ponía en esas pailas a fritar esos gordos. Hubo un muchacho que tocó llevarlo al hospital porque se le quedó atragantado un gordo aquí y no le quería bajar. De la compulsividad, pues no veíamos la carne. ¿Usted de vez en cuando la ve o no? ¿No? No. Ayer no sabíamos dónde meter más cosas en el congelador. Toca hasta regalar. Pero bendito Dios, ¿está entendiendo usted su propósito? ¿Está conectando con una legalidad? Por eso les enseño a ser honestos, a ser de una pieza. Muchos están en la fundación con ladrones, muchos pueden estar en la fundación y están delinquiendo todavía. Y tenemos un juez que es Dios, tenemos un juez que es nuestra conciencia. A mí me han señalado en la política. Que los políticos, yo soy concejal, que son ladrones. Yo le digo, yo mis ideales no los negocio ni los vendo. Mis propios compañeros me atacan y tal, y eso es una rivalidad brutal. Me tengo que sentar con 12 Judas todos los días allá. Algo estoy aprendiendo. Ayer nomás les decía, pero tengo una conciencia. Sí, hay una constitución política, hay unas normas, pero más allá de eso, no la puedo negar, ahí están las leyes y las normas, pero más allá de eso tengo mi propia conciencia, que me enseña, que Dios me la viva, que Dios me la despierta, a cumplir con el deber ser, a cumplir con lo que yo debo cumplir. Si usted sigue prestando ropa sin permiso y sin autorización en la fundación, ¿usted está delinquiendo? Sí, señor, sí, señor. Aquí hace poco me tocó tumbar un concierto para delinquir, tenían atracado al de la tienda. Hay familias que se van debiendo de la fundación. Hay una señora que me hizo hasta letras, hizo letras. Hace como 2 años firmó letras y todo. Yo soy incapaz, porque esto es de conciencia. Y se los vengo diciendo, mucho incumplimiento. Aquí acabo de Mónica de llamar y de poner mensajes. Ponerse al día con los compromisos. Ponerse al día con los compromisos. Tocó expulsar a una chica de la fundación porque yo le dije a Mónica, ahí no va a pasar nada. Nunca en mi vida me habían mandado consignaciones alteradas, eso es un delito. Y nosotros aquí enseñándole la legalidad a la hija. Y la señora mandándonos consignaciones. Le dije a Mónica, la podemos demandar y después somos los malos nosotros. Es más, hizo hasta escándalo en la fundación. Le dije a Mónica, y no hay nada.
Todo lo bueno de legalidad que le enseñamos en la fundación, cuando vuelva a la casa, lo va a perder. Los ladrones mentales, espirituales, emocionales la van a coger y le van a quitar todo lo que nosotros en meses le hemos enseñado de legalidad. Esa frase no tiene que ser de cajón, tenemos que vivirla. La palabra de Dios es viva y eficaz y es para vivirla. La honestidad es la clave. Yo solo les recuerdo, se siguen acostando en cama ajena. En la cocina también me tocó esta semana poner freno y decirle a los líderes, porque muchos se mueven bajo la ilegalidad en la cocina. Salen a la calle y se mueve la ilegalidad. De pronto no con vicio. Cogen un computador y se mueve la ilegalidad en la fundación. Cogen un teléfono y se mueve la ilegalidad. Aquí nos tocó quitarle el otro día una tablet a un chico porque páginas triple X. Y nos dimos cuenta por qué se estaba quedando dormido en el devocional. Y mire la compulsividad. Lo hacía de noche porque le damos confianza, porque uno espera que la persona sea consciente. Y a pleno mediodía, encerrado en el baño con la tablet, ahorcando el ganso. Yo se lo tengo que decir porque todo eso lo tenemos que trabajar aquí, lo tenemos que hablar, que lo hablo aquí por encima, pero conmigo son 4 o 5 horas hablando de esto. Su sexualidad tiene que ver con la rehabilitación, su personalidad tiene que ver con la rehabilitación, su legalidad tiene que ver, esto no nos estamos saliendo del tema. La recuperación es la sumatoria de todas estas cosas que usted vuelve a incorporar a su estilo de vida, a sus pensamientos, a su ser. Y le cogimos la tablet, miramos el historial. Un chico que no tenía ni 20 años. Y en la mayoría de páginas decía, mayores de 50 años. Solo morenas. Ni le cuento más. Si le contara el resto, usted va a pensar a veces que uno exagera. Es que donde menos lo conocen a uno es en su propia casa. La mamá dice, ay, yo conozco a mi hijo, yo sé cómo es. Yo no me engaño, yo no conozco a mis hijos. La mamá, así como cuando llegaba el muchacho de rumbo, la muchacha llegó a dormir 3, 4 de la mañana, pues usted no sabe todo el kilometraje y todo el bagaje. Aquí fuimos a hacer una labor social y uno de los limitantes de los servidores a una, yo no sé, muchacha, señora, con síndrome de Down. Y esas personas tienen hipersexualidad. Y casi me gana un problema, de verdad, casi me gana un problema.
Las mismas personas me dijeron, no, Matías, no volvas a mandar a ese muchacho. Y se dañó el propósito. Un impacto bonito que estábamos haciendo, me tocó recogerme. Esta semana hablé con la alcaldesa para que me ayude a hacer un mural. Quiero retomar el tema de los murales, de la pintura. Aquí lo hemos hecho en la fundación. El tema artístico, el tema cultural. Eso es importante, eso ayuda. Eso sirve de terapia ocupacional. Pero me acordaba que hace como más de un año hicimos un mural y se movió la ilegalidad. Llegó el jíbaro a tomar tinto al mural. Un viejito, unas muchachas por un pan se abrían el brasier. Un pensionado dijo, yo me interno en la fundación. Yo le dije, señor, pues usted no tiene problemas de drogadicción, no me importa, yo pago la mensualidad, yo me interno. Y después nos dimos cuenta por qué. El jíbaro tomando tinto, las mismas personas de la comunidad. Matías, vea esto. Yo los dejaba confiados que estaban pintando los murales, pero se votaba sobredosis de ilegalidad. Y fueron con cositas pequeñas, hasta que lo último, muchos recayeron por eso. Muchos recaídos hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué hoy me va a tocar que ir a un velorio? A una compañerita que está hace menos de 3 meses ahí con nosotros. Porque se voló un semáforo en rojo. Y me decía la mamá anoche, yo no sé, seguramente iba muy trabada, me dijo. Y vea, borrada. Y se sacó una moto sin permiso. Aquí hemos tenido chicos que se le han sacado el carro al papá. Pérdida total. Ilegalidad. Pérdida total. Y han quedado vivos. Dios es bueno, su misericordia. Sí, muchos no terminan en el hospital, muchos no terminan en una cárcel, muchos no terminan en el cementerio. Yo le decía ayer, creo que Andrés Collazo se lo decía, pero están recaídos en conductas y como no estoy allá, no estoy muerto, no estoy en un hospital, no se me quebró el pie, se cree que no pasó nada. Pero eso afecta nuestra forma de pensar, psicológicamente eso afecta. Y aquí tratamos de ordenar esas cosas del espíritu, del alma y del cuerpo. Esto es integral. Por eso pedimos el manual de Carreño y el código de policía. Nosotros no podemos violar la ley, saltar la ley. Y eso se ve en la fundación en pequeñas cosas. A veces pone uno a hacer cosas a alguien y esa persona manda a otro. Es a usted que se le asignó esa tarea. Cumpla con su labor, cumpla con su tarea. Debemos entenderlo, más que decirlo, más que oírlo, que usted lo procese en el interior, que usted haga y diga lo que dice una persona. ¿Qué quiere el Señor que yo haga?
¿Cuál es tu verdadero propósito? ¿Cuál es tu verdadero estilo de vida? Y necesitamos una estructura muy fuerte porque con lo que hay que luchar afuera es duro. En el mundo de la droga yo no es por andar con miedo ni le enseño a vivir con miedo, pero sí le enseño a ser consciente. La calle está dura. Y así como está en crisis la salud, su proceso puede entrar en esa crisis. Dios nos ayude, Dios nos guarde, Dios nos proteja. Por eso nos levantamos implorando el favor de Él. Amén, familia. Vamos a dejar ahí la reflexión. Bendiciones, excelente día para todos. Y ahí seguiremos hablando. Dios los bendiga. Chao, chao.